Durante más de 5.000 años, una civilización entera ha dependido de una sola cosa. No de un rey, no de un dios, ni de un imperio, sino de un río. El Nilo. Para Egipto, el Nilo no es solo agua, es la sangre que fluye por las venas de la nación. El 95% del agua que consume el país proviene de este único y legendario río. Ahora, imagina que alguien a miles de kilómetros de distancia construyera una llave de paso gigante en esa arteria vital y amenazara con cerrarla. Esto no es una metáfora. Es la historia de una mega represa tan colosal que ha puesto a dos de las naciones más antiguas de África al borde de un conflicto existencial. Esta es la historia de la guerra invisible por el agua del Nilo. En el corazón de esta tormenta geopolítica se encuentra una estructura de hormigón y acero. La gran represa del renacimiento etíope, o GERD por sus siglas en inglés. Para Etiopía, esta represa no es un arma, es un sueño. Un símbolo de orgullo nacional y su boleto para salir de la pobreza, prometiendo generar electricidad para más de 65 millones de personas que hoy viven en la oscuridad. Pero para Egipto, río abajo, el sueño etíope es una pesadilla existencial. Advierten que si Etiopía llena el embalse de la represa demasiado rápido, el flujo del Nilo podría reducirse drásticamente, y las consecuencias serían apocalípticas. Un estudio estima que una reducción significativa del agua podría eliminar más de 1 millón de empleos y costar a la economía egipcia miles de millones de dólares cada año. Así que la pregunta que define este conflicto es simple y aterradora. ¿Puede el sueño de desarrollo de un país justificar el riesgo de aniquilar la economía y la estabilidad de otro? Durante la próxima década, la respuesta a esa pregunta no solo decidirá el destino de 250 millones de personas en el noreste de África, sino que también nos mostrará cómo serán las guerras del siglo XXI. No se lucharán por petróleo o territorio, sino por el recurso más básico y esencial de todos, el agua. Nuestra historia no comienza con la primera piedra de la represa, sino hace casi un siglo. En 1929 y 1959, tratados de la era colonial, firmados bajo la influencia británica, le otorgaron a Egipto y a Sudán derechos casi totales sobre las aguas del Nilo. Estos acuerdos le daban a Egipto poder de veto sobre cualquier proyecto de construcción en el río que pudiera afectar su caudal. ¿El problema? Etiopía, la fuente de más del 81% del agua del Nilo Azul, nunca firmó ni reconoció esos tratados. Desde su perspectiva, eran reliquias de un pasado imperialista diseñadas para mantener a Etiopía subdesarrollada y sedienta mientras Egipto prosperaba. Durante décadas, Egipto, con su poder militar y diplomático, mantuvo el statu quo. Pero entonces, en 2011, todo cambió. Mientras Egipto estaba sumido en el caos de la primavera árabe, Etiopía vio su oportunidad. Sin previo aviso, anunció el proyecto de la Gran Represa del Renacimiento. Fue un movimiento geopolítico audaz. Etiopía estaba declarando que ya no aceptaría un orden que consideraba injusto. Iba a tomar el control de su propio río. Egipto furioso protestó, argumentando que sus derechos históricos sobre el río eran innegociables. Pero las palabras no podían detener el hormigón. La represa, una maravilla de la ingeniería de más de 1.8 kilómetros de largo y 155 metros de alto, comenzó a elevarse. Y con cada metro que crecía, el poder en la región cambiaba de manos. El control del Nilo, que durante milenios había pertenecido a El Cairo, se estaba desplazando silenciosamente río arriba, hacia Addis Abeba. Durante años, el mundo observó, esperando que la diplomacia resolviera la disputa. Negociadores de Egipto, Sudán y Etiopía se reunieron una y otra vez. Hablaron, discutieron y no llegaron a ninguna parte. Y aquí es donde la historia da un giro. El verdadero problema no es la existencia de la represa en sí. Egipto sabe que no puede detenerla. El verdadero campo de batalla es una cuestión técnica pero crucial: la velocidad del llenado del embalse. Piénsalo como si compartieras una bañera con alguien. Si uno decide vaciarla lentamente, ambos tienen tiempo para adaptarse. Pero si uno quita el tapón de golpe, el otro se queda sin nada. Etiopía, ansiosa por empezar a generar electricidad y demostrar el éxito de su proyecto, quería llenar la represa en tan solo 3 años. Egipto, aterrorizado, insistía en un llenado mucho más lento, de 12 a 21 años, para mitigar el impacto en su suministro de agua, especialmente durante los años secos, y entonces llegó el momento que reveló la cruda realidad del poder en el siglo XXI. A pesar de las advertencias de Egipto y la falta de un acuerdo, en 2020, Etiopía simplemente comenzó a llenar el embalse. Las conversaciones fracasaron y Etiopía actuó de manera unilateral. Este fue el punto de inflexión. Se hizo evidente que ninguna ley internacional, ningún tratado antiguo, ni ninguna resolución de las Naciones Unidas podía detener a Etiopía.
El país estaba ejerciendo su soberanía sobre sus propios recursos naturales. Egipto se enfrentó a una revelación aterradora. Su enemigo no era un ejército al que pudiera combatir, sino una realidad hidrológica imparable. La represa ya no era una amenaza futura, era una crisis actual. El clímax de esta historia no es una batalla, sino un tenso silencio. Con cada estación de lluvias, Etiopía continúa llenando el embalse, acumulando miles de millones de metros cúbicos de agua detrás de la pared de la represa. Y Egipto se ha visto obligado a tomar una decisión imposible. Opción 1. La guerra. Algunos halcones en Egipto han sugerido una intervención militar para destruir la represa. Pero es una opción extremadamente arriesgada. Un ataque aéreo sería un acto de guerra total, logísticamente complejo y que podría desestabilizar toda la región. Opción 2. La parálisis diplomática. Egipto ha llevado el caso a la Liga Árabe, a las Naciones Unidas, buscando una condena internacional. Pero la respuesta ha sido tibia. El mundo ve esto como una disputa regional compleja, no como una simple historia de buenos y malos. Egipto está atrapado, su poder histórico se ha evaporado. Mientras tanto, Etiopía se ha envalentonado, rechazando cualquier acuerdo vinculante sobre cómo operará la represa en el futuro, especialmente en tiempos de sequía. El futuro del Nilo ahora se reduce a 3 posibles escenarios. Primero, el escenario optimista, la cooperación. Presionados por la comunidad internacional, los 3 países finalmente llegan a un acuerdo sobre las reglas de llenado y operación de la represa, creando un mecanismo para compartir el agua de manera justa, especialmente durante las sequías. Segundo, el escenario del conflicto a fuego lento. El más probable. No hay acuerdo. Etiopía continúa operando la represa unilateralmente. No corta el agua de manera catastrófica. Pero en los años secos, la reducción del flujo causa un daño económico constante y doloroso a Egipto. Tierras agrícolas que se secan, desempleo que aumenta y una creciente inestabilidad social. Tercero, el escenario del punto de inflexión, el más peligroso. Una sequía severa y prolongada golpea la región, como ha ocurrido muchas veces en la historia. Etiopía se ve obligada a retener más agua para su propia generación de energía. El impacto en Egipto ya no es gradual, sino repentino y devastador, llevando a millones de personas al borde de la desesperación y haciendo que la opción militar parezca la única salida. La próxima vez que veas una imagen del majestuoso Nilo, recuerda esta historia. La lucha por su agua nos enseña una lección fundamental sobre el futuro. Las guerras por los recursos ya están aquí, pero se libran en silencio, con hormigón, turbinas y negociaciones fallidas. La gran represa del renacimiento etíope es más que una obra de ingeniería. Es un cambio de poder escrito en el paisaje. Un monumento a la idea de que para que unos renazcan, otros quizás deban empezar a morir. El regalo del Nilo, que una vez pareció eterno, ahora tiene un precio y una condición. Pero, ¿quién crees que tiene la razón en este conflicto? ¿El derecho histórico de Egipto a un flujo de agua que ha sostenido su civilización durante milenios? ¿O el derecho de Etiopía a desarrollarse y usar sus propios recursos naturales para sacar a su pueblo de la pobreza? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si quieres entender más sobre las guerras invisibles que realmente dan forma a nuestro mundo, asegúrate de suscribirte a Líneas Globales.